Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ariana Díaz, soy arquitecta de Overtrendy y en este octavo laboratorio te voy a comentar un poco qué hace un diseñador de interiores, cuál es nuestra metodología de trabajo y al final te voy a dejar algunos tips para poder planificar tu proyecto y no morir en el intento. Bueno, ¿qué hace realmente un diseñador de interiores? Bueno, la gente por ahí creería que estamos para elegir un mobiliario, elegir unos almohadones, un color de pared. Bueno, pues no, ojalá fuera sola esa nuestra actividad, sería mucho más entretenida y seríamos mucho más felices, que si bien lo somos, aclaro, pero amamos lo que hacemos. Pero bueno, diseñar es una disciplina en la que confluyen muchas variables que hay que tener en cuenta, no solo, además de lo técnico, claramente, también lo estilístico, también lo emocional, es mucho de escuchar al cliente, de saber comunicarse con el cliente. Nuestro trabajo real termina siendo interpretar, ordenar, escuchar, mucho escuchar, lo vuelvo a repetir, y siempre resolver problemas, siempre estar preparados para la resolución de problemas y también para la toma de decisiones con mucha responsabilidad. Y digo lo de mucha responsabilidad porque cada cliente que confía en nosotros literalmente nos abre las puertas de su casa, nos muestra su intimidad, su forma de vida, y eso es de una generosidad y de una confianza enorme de cada cliente que nos elige. Entonces esa es la responsabilidad y el peso que tenemos a la hora de tomar una decisión sobre su forma de vivir. Bueno, y ahora les voy a comentar un poco sobre cuál es nuestra metodología de trabajo. La verdad es que no dista mucho de otras formas de trabajar, sin embargo, es una metodología que la fuimos puliendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los 8 años en los que yo trabajo en el estudio. Básicamente consiste en 3 fases muy definidas. Hay una fase previa, que es la que el cliente establece un primer contacto con nosotros, nos pide un presupuesto, nos cuenta brevemente su idea, cosa de que nosotros podamos elaborar un presupuesto. Una vez cerrado ese presupuesto y acordado, nosotros empezamos la fase 1, que es la fase del relevamiento, la recopilación de información, vamos a llamarlo así, donde nosotros hacemos una visita al domicilio en caso de ser un proyecto presencial. Nos acercamos a tomar las medidas, tomar fotografías, intentamos de ir de a 2 personas en el equipo, cosa de que sea un poco más ágil la cuestión y no le hagamos perder tanto tiempo al cliente. Entonces es como que bueno, vamos, tomamos las medidas, charlamos, mientras uno toma las medidas el otro charla con el cliente, indaga, hace las preguntas necesarias y al final de nuestra primera reunión, de nuestra primera charla, le enviamos al cliente un formulario con preguntas establecidas, cosa de que el cliente también tenga ese tiempo, ese espacio de plasmar sus ideas por escrito en nuestro formulario. Luego de que ya con toda esta información recopilada, vamos a la fase 2, que es la fase creativa, es ya nuestra parte. Tenemos determinado, estipulado un tiempo para la primera muestra, entonces dentro de ese tiempo nosotros damos una respuesta, nos ponemos a diseñar propiamente dicho, y coordinamos la primera muestra con los clientes. En esa primera muestra, bueno, mostramos a través de la pantalla todas nuestras ideas, materiales, iluminación, bueno, todas las ideas que hayamos tenido. Y en esa primera muestra el cliente ya nos da un feedback ahí en el momento, pero también luego de nuestra reunión de primera muestra enviamos un documento intermedio en el que le enviamos toda la información de lo que vimos en la reunión, vistas, colores, texturas, etcétera, todo. Entonces el cliente tiene como un espacio de un par de días como para volver a mirarlo, volver a repensarlo y siempre intentamos que nos den unas devoluciones por escrito. Por lo general los clientes más aplicados lo hacen y los amamos. Luego de estas devoluciones por escrito, en caso de que sea un servicio premium, nosotras realizamos las modificaciones pertinentes y nos volvemos a reunir en una segunda hasta una tercera muestra. Por lo general no suele pasar de la segunda a tercera muestra porque ya hay como todo un proceso que venimos trabajando y decisiones que se vienen tomando deliberadamente y fundamentadas, digamos, junto con el cliente. Entonces eso hace que rara vez se pase de la tercera muestra, de la tercera modificación, digamos, de los proyectos. De ahí pasamos a la tercera fase, que ya sería que con el ok del cliente, que esté todo como diseñado como él lo sienta bien, pasamos a la tercera fase, que es básicamente el armado de proyecto, donde armamos nuestra guía definitiva, vamos a llamarla así, donde dejamos toda la información y la documentación técnica, nos ponemos ahí a hacer planos técnicos, los renders fotorrealistas, todos los links de compras, plan de acción, y con nuestra guía el cliente tiene la potestad y la autonomía
de autogestar su obra, su proyecto. Con nuestra guía, el objetivo es que el cliente tenga esa capacidad de autonomía y de autogestar su propio proyecto. Por eso es que son tan completas y damos tanta información. Sin embargo, también existe la posibilidad de contratar nuestro servicio de obra, que vamos a llamarla como una fase 4, que es la fase como la más visible de hacer visible lo invisible, donde pasamos a la realidad lo que proyectamos. Y acá en esta fase 4 es donde les voy a empezar a dar ciertos tips, ciertas recomendaciones como para organizarse, tanto en caso de que quieran trabajar con nosotras. Bueno, tip número 1 que les voy a dar va a ser definir prioridades. Porque si todo es prioridad, si toda la casa es prioridad, nada es prioridad. O sea, que enfoquémonos en un espacio. Por ejemplo, tiro un ejemplo de una vivienda que tenemos todos los espacios para diseñar. ¿Qué vamos a priorizar? ¿Qué es lo más necesario? ¿Hacer la cocina, el baño o tener linda mi habitación? Depende mucho también del presupuesto que tengamos en el momento. Entonces, bueno, ahí es definir la prioridad. ¿Por dónde empezamos? Se empieza siempre por el principio, pero definamos ese principio. Tip número 2 que les voy a dar para organizar su proyecto va a ser calendarizar. Por semanas, generalmente nosotros lo hacemos así, es decir, en una semana se tiene que avanzar tanto, se llevó hasta acá, en la segunda semana se tuvo que avanzar tanto. Y eso también ir vinculándolo con las entregas de dinero, porque también es como que semanalmente hay que ir entregando dinero, pagándole a la gente, comprando cosas, etc. Sirve mucho también ir comprando cosas previas y definir una fecha de obra en el calendario. Y a partir de ahí, con todos los elementos y materiales en obra, empezar. ¿Por qué les digo esto de calendarizar? Porque muchos clientes se llevan la ingrata, vamos a decir, sorpresa de que una cocina no se reforma en 2 semanas. Entonces es bueno ya, con antelación, ya tener el panorama completo de cuál es el tiempo estimado que tenemos de obra. Y ahí pasamos al tip número 3, que vendría a ser tener un margen de riesgo. Porque imprevistos siempre hay. Margen de riesgo me refiero a dinero y me refiero a tiempo. Porque siempre pasa que llueve, que el albañil no pudo salir de su casa. Siempre hay imprevistos. Que el proveedor no me entregó los materiales a tiempo. Entonces es tipo número 4, tener un margen mental también de que puede que llegue un poco más de dinero y de tiempo del estipulado. Haciendo todo este trabajo de calendarización, esos tiempos se reducen muchísimo. Tip número 4 es tener proveedores de confianza. Tener proveedores de confianza. Ese es el tip número 4. Nosotros en la guía dejamos todos nuestros proveedores de confianza para asegurarnos de que los trabajos sean de calidad. Porque si no es como que, bueno, uno se arriesga y ahí es donde yo digo, es de margen. Hasta dónde nos arriesgamos contratando gente que no conocemos, que no sabemos de qué manera trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como tip número 4, la comunicación asertiva. Esto a nosotros nos ha dado un mundo de posibilidades porque siempre hay que ser claros en nuestra comunicación. Intentar que las cosas queden por escrito y comunicar absolutamente todo. Y nuestra política también es siempre dar respuesta. Y por eso también es como que nos gusta trabajar mucho en equipo, porque si en determinado momento un cliente hace una consulta, si yo no estoy disponible, yo sé que mi compañero va a estar disponible para dar respuesta al cliente. Y eso es fundamental porque dentro de una obra y de un proyecto se manejan muchos intereses y muchas ansiedades que hay que saber manejar. Y entendimos con el tiempo que hacerlo en equipo es mucho más fluido, termina siendo mucho más ameno y más clara la comunicación. Bueno, y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido, espero haber sido clara. Y si tienen algún otro tipo de consulta, nos pueden seguir en nuestras redes. Suscríbanse, comenten, denle like, todas estas cosas de youtuber. Y les mando un beso enorme. Adiós.